En un proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, es decir, un proceso SMAO, se regula el amperaje. Si lo que vamos a soldar es un electrodo E7018, conocido como supercito, con un diámetro de 3,15 milímetros, el amperaje que le corresponde es de 120 amperios. Si Juan no conoce el amperaje y utiliza un amperaje bajo de 70 amperios, ¿qué sucedería? El electrodo, al iniciar el arco, se interrumpe. Intenta una y otra vez y el electrodo se pega. Los electrones no están circulando del electrodo a la pieza o de la pieza al electrodo. Depende de la polaridad. Y finalmente el electrodo se termina pegando. Cuando el amperaje es bajo, la cantidad de electrones no es suficiente. Así el voltaje, que es la fuerza que permite que los electrones circulen, en este caso el voltaje, es la gente que va animando a que los electrones tengan la fuerza suficiente para avanzar, pero al no ser suficiente, tenemos como resultado una soldadura con bastantes defectos. Entonces, el voltaje en la soldadura es la fuerza que impulsa a que los electrones circulen. La cantidad de electrones que circulan en el cable de soldadura se conoce como amperaje. La intensidad necesaria para un electrodo se calcula aplicando la siguiente fórmula: I es igual a 50 por el diámetro del electrodo en milímetros menos 1. Ejemplo, calcular el amperaje de un electrodo E6011 de diámetro de 1/8 de pulgada. 1/8 de pulgada equivale a 3,2 milímetros. Por tanto, la intensidad será igual a 50 por 3,2 menos 1. Como resultado, tenemos que la intensidad son 110 amperios. Cuando el electrodo no ha rozado el material, no se ha producido el cortocircuito ni el arco eléctrico, el voltaje está en un aproximado de 70 voltios y el amperaje está en 0. Existe la fuerza para que circulen los electrones, pero no están circulando electrones del electrodo a la pieza ni de la pieza al electrodo. Cuando se está soldando y se ha producido el arco eléctrico y existe una distancia aproximada de unos 4 milímetros entre el electrodo y la pieza, el voltaje, la máquina lo regula automáticamente en 25 voltios y el amperaje sube a la regulación que se realizó de forma manual. Cuando el electrodo se queda pegado, se produce un cortocircuito y la fuente de corriente puede quemarse. ¿Qué es lo que sucede? El voltaje está en 0. No existe fuerza para que circulen los electrones.
0 y el amperaje sube a 250, 260 amperios, mayor al amperaje que se ha regulado. Es por ello que el electrodo se empieza a quemar y una acción inmediata sería retirar el electrodo o soltar el portaelectrodos del electrodo. La fuerza para que circulen los electrones es 0, más la cantidad de electrones sube al más alto que pueda soportar la máquina. Es por ello que la máquina puede dañarse.